Muy buenos días amigos que nos siguen. Vamos a tener esta entrega, gracias Richard, de hoy. Vamos a hablar un poco sobre un tema que se me ha pedido en varias oportunidades. Realmente no he querido hacerlo porque, francamente, la escatología no es un tema que me agrade mucho tratar, porque yo creo, como decía el Papa Juan Pablo II, que el que tiene algún tipo de referencia, de conocimiento, debe tener cuidado con lo que dice. Yo no tengo ese conocimiento que tendría el Papa Juan Pablo II, por supuesto que no, pero sí a uno le llegan muchas informaciones y este es un tema al que yo personalmente le he dado seguimiento desde las postrimerías de los años 70. Entonces, a mis manos llegaron muchos documentos que en el momento eran inviolables, eran secretísimos, había un gran secretismo alrededor de estos documentos y me llegaban de los centros marianos de Europa, España, Italia, Francia, me llegaban todavía Medjugorje, no se había convertido en un punto de referencia para el mundo entero, pero me llegaban cantidad de documentación donde de una manera fehaciente, amplia y muy contundente, podíamos leer las manifestaciones o profecías que se recogían en los mensajes de la Santísima Virgen María. Cuando ustedes oyen hablar del movimiento sacerdotal mariano, no es una invención, no. Es sencillamente que un sacerdote muy humilde, como él mismo decía, Stefano Gobi se llamaba, que no tenía el conocimiento de los obispos, que no era un intelectual, era un sencillo sacerdote al servicio de Jesucristo, pero ese fue el instrumento que utilizó María Santísima para conformar mundialmente lo que conocemos como el movimiento sacerdotal mariano. Por cierto, el padre Gobi estuvo aquí en Santiago, en el país, estuvo aquí en Santiago, en el centro carismático, en las Charcas, ofició misa allí y se sintió la presencia de la Virgen María cuando él rezaba su homilía. Entonces, digo todo esto y he dado un vuelco para que se sepa que lo que decimos aquí lo decimos con cierta cantidad de bibliografía tratada, leída, y bueno, y que ponemos al servicio de ustedes, no sin antes volver a repetir que este tipo de temas no me gusta mucho tratarlo. Pero bueno, cuando nosotros comenzamos a leer todo lo que la Virgen María había dicho, por ejemplo, en La Salette, Francia, para mí la reina de todas las profecías. En eso coincido totalmente con el Papa Juan Pablo II. Cuando uno en los años 70, en las postrimerías de los años 70 y principios de los 80, leía esta profecía, uno decía, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué dice la Virgen María todo esto? Bueno, en esa profecía, la Santísima Virgen María le dice a los niños que eran sus visionarios, Melania y Máximo, exactamente todo lo que ha pasado en la iglesia en estos últimos años. La misma visión que tuvo el Papa León, que vio la barca de Pedro zarandearse, que prácticamente la destruyen.
La Virgen anunció con muchos años de antelación, estamos hablando de los años 1800, señores, y principio del 1900, cuando aparece en Fátima, en Betania, Venezuela, en Medjugorje. ¿Ah? Ella anuncia las graves consecuencias que iba a sufrir la humanidad a propósito de la maldad de unos cuantos. Dijo la madre que el Club de Roma, la ONU, la OEA, el Club de París y toda esa gente que componen esos movimientos se conocerían unos y otros, y que esa gente iba a provocar grandes desgracias para la humanidad. Dijo la madre que iban a haber grandes plagas, como las 7 plagas de Egipto, provocadas por esa élite. Dijo la madre que cuando los hombres se vistieran como mujeres y las mujeres como hombres, entonces aparecería el hombre maligno, que iba, por supuesto, a manejar grandes ejércitos. Pero esos mismos ejércitos, o sea, sus adeptos, él se iba a encargar de destruirlos. O sea que el que está trabajando a favor de ese personaje que se llama Anticristo, todavía no sabemos quién es. Sí sabemos, porque lo dijo la Santísima Virgen María, es más, está en capítulo 13 de Apocalipsis, que es un hombre en los 30 años, no es un viejo. Así que el que esté pensando en ese hombre de Estados Unidos, olvídense que ese no es. Ese puede ser un soldadito de este que va a aparecer. Es un hombre de unos 30 años porque va a ser la contraparte de Jesucristo. Quiere parecerse a Jesucristo y va a aparecer cuando tenga 30 años o cerca de 30 años. Entonces, su reinado va a ser, como dice la Biblia, por 3 años y medio. Un hombre joven que va a hacer una maravillosa transformación de la economía. Y como el hombre de hoy es y tiene en los ojos, en los genes, ¿ah? En el torrente sanguíneo, como digo yo, una sola cosa, que es el dinero, hombres y mujeres, pues este hombre va a arreglar la economía y eso le va a dar una cantidad de adeptos extraordinarios. Pero los que sabemos o hemos leído por ventura la profecía, sabemos que va a aparecer en televisión, y lo estoy diciendo con mucho tiempo porque todo parece indicar que las cosas se van a acercar mucho. Algunos dicen que la aparición de este ser demoníaco, el demonio en persona, se va a producir en los años 30, 2030. Hay otros que dicen que no, que ya estamos a las puertas y que esta generación lo va a ver. Entonces, este ser, que mucha gente me pregunta, ¿y cómo será el anticristo? Y yo le digo, bueno, yo no lo sé, pero sí tenemos todas las señales que la Virgen María ha dado en todas sus apariciones. Será un hombre en la treintena de la vida, tiene el pelo negro. Sabemos que es el hijo de una falsa monja siria, eso lo sabemos por cierto. Sabemos falsa monja. Cuando digo falsa monja es que entró al convento, tomó los votos, pero lo hizo a propósito, para que naciera ese monstruo, ¿ah? Dentro de las instalaciones de un convento. Y sabemos que va a arreglar la economía. Sabemos que cuando esa persona aparezca, porque va a aparecer en todas las redes,
en las redes, en la televisión, en la radio, solamente se va a hablar de ese personaje por 24, 48 horas. Ya ustedes saben cómo es la prensa, cuando comienzan con un tema es en eso y eso y eso, hasta que el tema muere. Entonces, los que han leído la profecía, los que pertenecen al ejército de María, los que son del ejército del corazón de Jesús, los que han defendido su iglesia a puro pecho, esa gente sabe que cuando aparezca en televisión no debe mirar los ojos de ese hombre, ni siquiera cuando esté en televisión. Entonces, eso lo digo para los que oigan de un hombre fantástico que ha arreglado la economía, no le miren los ojos a ese individuo. Por lo que sea, la Virgen dijo que no miraran los ojos de ese individuo. Entonces, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Especialmente los contrarios a la Iglesia Universal, que yo no tengo nada en contra de ellos, ni con las denominaciones, ni las sectas, allá ellos con sus creencias. Por ejemplo, hay gente que me envía, ¿quieres leer la Biblia? Ven para que la leas conmigo, la oración de la mañana. Yo tengo la vigilia de las horas y yo leo todos los días algún pedacito de un salmo o laudes, yo leo, y no voy a leer, no le doy paso a esa Biblia, porque esa es la Biblia Reina Valera. Y la Biblia Reina Valera, con todo el respeto de los cristianos, que se hacen llamar cristianos, yo también soy cristiana, católica, cristiana maronita, yo también soy cristiana, igual que los de las denominaciones pentecostales, bautistas, etc. Yo soy cristiana también. Lo que pasa es que yo no leo la Reina Valera porque de manera medalaganaria sacaron muchísimos libros de la Biblia y yo me ajusto a las enseñanzas de mi Biblia católica, que es la Biblia primigenia, la primerísima, es la Biblia que sale de la Biblia de la Iglesia de Jerusalén, de la Iglesia Oriental, en su traducción, me refiero, en su traducción. Entonces, no tuvieron la osadía de restarle libros a la Biblia católica. Los protestantes o cristianos, como ustedes quieran llamarlo, sí le hicieron esa extracción a la Biblia. Y por eso yo no me permito, además los términos son diferentes, hay muchísimos capítulos que tú dices qué es lo que quiere decir esto, y de dónde sacaron esto. Hay una serie de cosas que no me permiten entrar para utilizar en mis oraciones a la Reina Valera, lamentablemente. Bueno, y lo otro que iba a decir es que esos cristianos, o llamados cristianos como nosotros los cristianos católicos y primigenios, que salen de nuestra iglesia, ¿por qué? No los culpo, porque nunca le explicaron nada. Si a usted no le explican nada y quieren que usted entienda por fe, maravilloso, no me opongo. Jesucristo dijo, no es la cabeza, es el corazón. No es lo que tú piensas, sino lo que te dice tu corazón. El corazón no miente, el corazón manda. Por eso todo el que trate de racionalizar algo que es la interioridad del corazón y del alma hablando, está supeditado a amargar el resto de sus días por siempre. Porque usted no puede racionalizar lo que usted siente. Y usted no puede ahogar tampoco lo que usted siente. Y por eso digo muy claramente que en la cristiandad, Jesucristo dijo, dichosos aquellos que han creído sin ver. Bueno, hay muchísima gente que cree por fe. Hay otros que hubieran preferido, y yo tengo una amiga que me lo ha dicho, era catequista y no volvió jamás a dar el catecismo, porque ella, cuando leía, no entendía y nadie le explicaba. Estamos hablando cuando éramos jóvenes, ya somos abuelas. Entonces, realmente no tienen la culpa porque no le explicaban nada, no le decían nada y se fueron. Equivocados o no,
se fueron. Pero ellos han cometido un gran error, esos hermanos tan importantes para mí de las denominaciones. ¿Por qué han cometido un grave error? Bueno, porque han tomado como fuste para que la gente, para atraer a la gente, que Jesucristo es el Rey, absolutamente de acuerdo, que es el Mesías, absolutamente de acuerdo, que es el Señor de señores, pues si lo dice la iglesia desde que comenzó. Pero ¿por qué se llama iglesia y no iglesio? Bueno, se llama iglesia porque, por alguna razón que usted no entiende, quizás yo tampoco, María Santísima se quedó 15 años por aquí, por estos lares de este planeta denso. ¿Para qué? Para servir de fuente alimentaria, nutricia a los apóstoles. Y lo he dicho muchísimas veces. ¿Cómo creen ustedes que Lucas, Mateo, Juan y Marcos sabían tantas cosas que son testigos de Jesucristo? Claro que sí, yo también soy testigo de Jesucristo, pero en los evangelios aceptados por la iglesia, no los apócrifos, que son muy importantes también para mí. Pero en los 4 evangelios que están asentados en la Santa Biblia, usted me tiene que explicar a mí quién le dijo a Lucas, por ejemplo, que para mí es una maravilla, todo el proceso del advenimiento, del nacimiento, de la presentación del chiquito en el templo, de la mudez de Zacarías, del embarazo de Isabel ya vieja. Todos esos datos se le dio por alguien que tuvo que haber vivido esa experiencia. ¿Quién más que la Virgen María? Por eso se llama iglesia. Y estas personas que pertenecen a denominaciones han tomado a María Santísima como látigo de fuste para que la gente deje la iglesia católica y se vaya. No saben, posiblemente nunca se lo han dicho. Yo se lo dije a una señora muy amiga mía, comunicadora, una mujer exquisita. Ella estaba en la iglesia, creo que pentecostal o algo así, o en los séptimos días, no me recuerdo. El séptimo día no. Fue una bautista, en una de esas iglesias que se llaman cristianas. Y entonces ella estaba debidamente, y yo la invité al programa y me dijo, no hablemos de religión, porque yo soy cristiana. Y yo le dije, no hay problema, yo también soy cristiana, de esto hace muchos años. Y comenzamos a hablar y ella me dijo, porque es que esta cosa de ustedes, los católicos, así me lo enseñaron a mí con la Virgen María. Y yo le dije, pero fulana, eso no es así. Y le explico una serie de cosas y le digo, pero además, tú quizás no has pensado que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y ella se impresionó tanto y me dijo, nadie me había dicho eso. Para gloria de Dios, años después nos encontramos otra vez y me dijo, yo estoy en un grupo mariano trabajando para la Santísima Virgen María. Entonces, María lo único que ha hecho desde antes de su nacimiento ha sido servir a Jesucristo. Y lo único que quiere es que usted vaya hasta Jesucristo. Pero volviendo a las profecías, señores, estamos en el tiempo del advenimiento del anticristo. Señores, estamos en el tiempo donde grandes castigos va a recibir la humanidad. Uno de esos, no se sabe perfectamente cuál va a ser finalmente lo que va a hacer que 3/4 partes de la humanidad perezcan. Lo que más se puede acercar es, lo dijo
astrónomo chileno hace mucho tiempo, y fíjense cómo coincide con Apocalipsis 13. Él habló, a mí se me olvidó el nombre de este señor, un señor mayor. Él habló de un cometa planeta, o de un planeta cometa que se está acercando y que supuestamente fue el que provocó el exterminio de los dinosaurios. Bueno, ese planeta cometa se está acercando a la Tierra, y cuando estos tontos de la NASA, digo tontos porque se creen que todos lo saben, y bueno, la gente es así, se cree que todo lo sabe, todos nosotros, y nosotros no sabemos nada, nada de nada. Y tú le dices a la gente, el dueño de todo lo creado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se ríen y se burlan de ti. Y como no hay respeto para nada, ni para el hombre, ni para la mujer, ni para los niños, señores, ni para nada, ¿cómo van a tener respeto para Dios? Estamos peor que la Sodoma y Gomorra. Peor, 1000 veces peor. Porque ahora, además de todo, tenemos la tecnología que no la tenían en ese tiempo. ¿Y qué ha hecho? Dicen ellos mucho bien, pero para mí también que han hecho mucho daño con esa tecnología. Lo cierto es, y eso sí que es verdad, que ese planeta cometa se va a acercar a la Tierra, no va a colisionar, porque si colisiona, olvídense del tango, ¿para qué estamos aquí? Pero sí va a pasar, digamos, muy cerca de la Tierra, y esa energía maligna que trae esa cosa, que en Apocalipsis dice que es ajenjo, que es amargo, Hercolbus se llama, cuando ya se acerque al planeta, van a haber grandes alteraciones en las mareas, en la luna, en el sol va a haber grandes descargas eléctricas solares. Las islas van a desaparecer en su gran mayoría, continentes enteros se van, y lo que se supone que puede quedarse más o menos paradito son los altos picos, y bueno, y lo que el Padre decida. Porque esta vez es importante que así como se colocó la sangre del cordero, de un cordero, en las casas de los hebreos, usted coloque una cruz en las puertas de salida de su casa. Coloque una cruz para que los ángeles puedan identificar dónde están los hijos de Cristo. Porque eso va a ser una hecatombe como nunca antes, ni cuando el diluvio, porque va a ser con fuego y con agua. No es solamente agua, es fuego también, y mucho fuego. Y decir eso, que continentes enteros se van, que ciudades enteras se van, que 3/4 partes de la humanidad se van. Eso es muy fuerte, pero esa es la profecía. Y toda profecía que esté escrita se ha cumplido. Y todas las señales están dadas, absolutamente todas. La madre dijo que se iba a ultrajar y a profanar el templo santo de Dios en el cuerpo de los niños, y ustedes quieren mayor crimen que el aborto y todas las cosas malvadas y perversas, pornografía y tomar los niños y hacerle tanto daño a un niño pequeño. Convertirlos en fuente de deseo y de pasión a un niño pequeño. Oigan, eso es una cosa que no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Y yo me podré condenar 1000 veces, pero esos van para el infierno directo. O yo le pido a Jesucristo que en su segunda venida, que está cerca, los destruya. Perdóname, Señor. Es más, no pido perdón, que los destruya. Esos son seres demoníacos, malvados, perversos. Los que son capaces de tomar un niño y pervertirlo
¿eh? O matarlos para vender los órganos. Dios mío. Todo eso ya no se puede detener. ¿Quién lo va a detener? ¿Cuál gobierno? Si todos son marxistas, comunistas, izquierdistas, que no creen en Dios ninguno, ni les importa Dios. ¿Quién va a detener a todos esos seres vandálicos y demoníacos? Pues yo creo que aquí no hay ningún gobierno que pueda hacer una cosa parecida, de mandarlos a buscar. Por ejemplo, en Estados Unidos debieron haber mandado a buscar varios. Ustedes saben quiénes son. Son multimillonarios. Sin embargo, la justicia no lo hace para nada. Y saben que esos son entes del mal. Y no lo hacen. Porque todo está controlado por el maligno. Y seguirá controlando. Entonces no quieren que la gente que sabe un poquito, como don Antonio Yagüe y otros tantos, Luis Felipe López de México, el doctor Arango de Colombia, muchísimos otros, Salvador, ¿cómo se llama? Gómez, y tantos que saben de la profecía, que la conocen al dedillo, que la manejan de manera, bueno, cotidiana casi. Entonces, en el manto de la Guadalupana y en las profecías de la Virgen María, que son, o los mensajes de la Virgen María, que no son más que explicaciones exhaustivas, amplias, de lo que dice Apocalipsis, tenemos una visión generalizada de lo que estamos viviendo. Ella lo menciona en los años 70, lo que estamos viviendo hoy, y de lo que posiblemente, o no posiblemente, lo que seguramente va a pasar. Entonces, por eso yo no hablo de escatología. Mucha gente dice, tienen que hablar porque usted sabe algunas cosas y es bueno que usted hable porque se le va a tomar en cuenta a los que no han hablado. Bueno, sí es cierto, pero realmente yo le digo a la gente, vamos a rezar todos el Santo Rosario, el Rosario del Corazón de Jesús, entre a su habitación si no quiere ir a la iglesia y colóquese con su corazón desnudo frente a Jesucristo y dígale a Jesucristo lo que usted siente y pida por el hombre, para que el hombre no cometa más pecados de magnitudes extraordinarias, porque no hay ningún otro pecado que duela más al corazón de Dios que el del aborto, señores, el aborto y el daño que se les hace a los niños pequeños, coartando su inocencia. Entonces hay que liberar este mundo de alguna manera, y como los gobiernos no hacen nada del mundo entero, porque esto no pasa en las culturas orientales, esto pasa en la depravación de estos europeos y norteamericanos. Ahí es donde pasa, que han enquistado en el poder a todos estos comunistas de América Latina para también dañar la inocencia de los inditos y de los latinoamericanos que son proclives a tener muchas mujeres, al alcohol, pero no hacer un daño de esa naturaleza, un daño diabólico y maligno de tomar niños, salvo las excepciones que siempre las habrán. Entonces, por eso yo no hablo mucho de estos temas, porque yo sé de manera inequívoca que va a haber una gran explosión de ayes, uno detrás del otro, para purgar. El planeta va a purgar todo lo que se ha hecho. La madre natura a lo que le han hecho al planeta. Y la Virgen Santísima y Jesucristo viene con sus elegidos todos. Eso va a ser una cosa espectacular. En el momento álgido de sufrimiento del planeta, viene Jesús con todos sus elegidos, los que están marcados con el escudo del Espíritu Santo. Y eso va a ser una cosa
espectacular. Y todos los que no viven en esa energía que viene Jesucristo con los santos y los ángeles, se van a desintegrar, y esa es la verdad. Y se van a burlar los que miren este programa o esta entrega. Se van a burlar cantidad. Todos los que no creen, yo lo sé. Pero nos corremos ese riesgo, porque peor es no decirlo. Vamos a agradecer, Richard, esta atención que se nos ha prestado en el día de hoy, y vamos a despedir como siempre hacemos. Muchísimas gracias y será hasta pronto, hasta la próxima entrega. No dejen de sintonizarnos y de compartir este programa si les ha gustado. Gracias.